bienvenidos a Más Salud. Bueno, este es el espacio donde justamente pensamos nuestra salud con toda la información de primera mano, que es lo que caracteriza a este programa que está dirigido por el doctor Claudio Sim. Y hoy, ¿qué vamos a tener, Claudio? Muchísima información, muchos profesionales del mundo y de la Argentina, los mejores como siempre, ¿no? Y a Roberto de Bach varado en Estados Unidos. Varado, pero con nosotros, por suerte. Va a estar conectado y nos va a contar si vamos a tener que convivir con este virus para siempre, ¿no? Sí. Virus forever, ¿cómo es? Coronavirus forever. Virus forever. Y también vamos a estar viendo las fobias que nos produce la pandemia. Interesante, ¿no? Y la nutrición. Algo sobre nutrición y cáncer. Y cáncer, exacto. Así que, evidentemente no se puede perder este programa, porque hablaremos además de los triglicéridos. Una cosa, seguramente algo que usted conoce, vinculado con las grasas, que no está muy asociado a la aterosclerosis. Aquí vamos a lograr esa triste asociación. Buenos días, Mariana. Es todo, muy triste, días a todos. ¿no? Sí, va a ver que sí. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos, son ustedes muy amables. Espero que sigan soportando este programa en términos americanos, de soporte, de estar con nosotros y darnos la oportunidad de contarles algunas cosas que creo que merecen saber, por supuesto. Seleccionadas por Mariana, por Lucía, la productora, por Lucía Rivera, Sim, Lucía ¿no? Sim, eso es. Una genia que elige los temas y consigue los mejores especialistas. Eso sí. Primera fotografía, primera propuesta. Mire, usted dirá, pero qué pesada esta gente con el tema de la microbiota, de la flora intestinal. La verdad es que estamos pesados, pero estamos pesados ¿Por qué tanto? Porque nos parece que es una novedad muy interesante. Mire, yo le voy a dar, esta fotografía es la revista quizás la más importante del mundo en investigación básica, se llama Science, la revista. Y el título de esta fotografía y del trabajo que acompaña esta fotografía es: señores, flora intestinal nueva, cerebro nuevo. Bien, o sea que hay que cuidar esa flora, hay que cambiar la flora intestinal. Exactamente, si uno mejora, equilibra la flora intestinal, su cerebro a partir de los 65 años va a estar rejuvenecido. Muy bien, o sea que es un gran dato, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Me tenés que contar. Después te cuento bien, pero de todas formas, el título es, nunca en mi vida he visto un título tan particularmente gráfico en una revista de ciencia de esta envergadura, que insisto, junto con Nature, son las revistas más importantes de ciencias básicas del mundo. Bueno, aquí es... Eso es algo que tuvo de bueno la pandemia, nos enteramos de cuáles eran las revistas a las cuales teníamos que acudir, ¿no? Ahí está, que son las fuentes habituales. Bueno, ya les voy a contar algún detalle de esto, pero recuerde, flora intestinal en condiciones, buena, cerebro bueno. Interesante. Bien. La siguiente. El doctor Pedro Escudero. El doctor Pedro Escudero. Esta semana, el 11 de este mes, el 11 de agosto, se cumplió, o se conmemora, se festeja el Día del Nutricionista, o de la nutricionista, o de los nutricionistas, como ustedes quieran. Es el día que nació el padre del nutricionismo, bien, ¿no? El día que nació el padre de la nutrición argentina y de América, que se llama Pedro Escudero. Pedro Escudero murió en el año 1963. Esta es una silografía de Ballester Peña que está en el Malva, si lo quieren ver, está en el Malva. Este es Pedro Escudero, el padre de la nutrición en la República Argentina, que como dijimos vez pasada, desarrolló lo que se llaman leyes de Escudero o leyes de la nutrición, que tiene que ver con que la dieta tiene que ser completa, tiene que ser armónica, tiene que ser adecuada y tiene que ser, ¿qué más? Adecuada, completa, armónica y de calidad. Eso es más complicado, pero bueno. Y también creó ese instituto, ¿no?, de nutrición, sí, que fue algo absolutamente nuevo en la Argentina, donde se formaron todos los nutricionistas, los mejores del país. Exactamente, fue presidente de la Asociación Médica Argentina, académico, un personaje un maestro de la medicina argentina, estuvo en el Hospital de Clínicas muchos años, antes en el Hospital Rawson. Y les repito las condiciones de la dieta, porque la calidad de la dieta, y por eso hice esa pausa final, porque está cambiando la calidad de la dieta. Con la invasión del veganismo, vamos a hablar de... Pero eso es un tiro por elevación, ¿a quién? Porque acá hay veganos en el equipo, así que bueno, nos vienen tratando de... No sé si lavar la cabeza, se me ocurría eso, pero de educarnos, ¿no? Educarnos en lo que se viene. Eso es, porque esto lleva a lo siguiente, hay una nueva calidad de alimentos y hay que buscarlos con tranquilidad y
y analizarlos para ver si nos corresponde o no nos corresponde. Y pero hay aprender una nueva propuesta de alimentación. La siguiente y última. ¿Dónde se formó? Pensé que íbamos a hablar... En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires, que cumple 200 años, ¿no, Mire, doctor? Volvé para atrás un segundo. No, está bien, pero tenés sigamos, razón. después hablamos de esto. La UBA cumplió 200 años y homenajeó a 200 personalidades. Yo quiero resaltar entre esas personalidades a Claudio Escribano. Le mando un gran abrazo, vos también seguramente. Por supuesto, claro que es, sí. el padre de la nación, en términos editoriales, por supuesto, a esto me refiero. Así que un abrazo muy grande, Claudio, y felicitaciones por haber sido considerado como una de las 200 personalidades más importantes de la Argentina, egresadas de la UBA. Y a la otra persona que quiero felicitar personalmente es a Juan Carlos Bagó. Mi viejo amigo Juan Carlos Bagó, que también fue destacado por toda su historia y por la trayectoria de su laboratorio, de su gente, de su grupo, de su familia, en última instancia de su familia. Bien, todos los invitados de hoy son de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Todos somos de la UBA. Bueno, gratuidad y ingreso irrestricto, Eso ¿no? es. ¿Qué es lo que permitió la UBA en la Argentina? Que muchos pudieran ascender socialmente, ¿no? Educación la movilidad que el hijo social. de alguien que quizás no hubiera podido estudiar, pudo estudiar y pudo elevarse, crecer, ser alguien mejor. Así fue exactamente. Ahora sí, la tercera foto. Esta burbuja perdón, yo la quiero. ¿Qué me la da? ¿Usted no la tiene todavía? Tengo media. Tiene cacho de burbuja. Tengo un cacho de burbuja abierto. Bueno, pero este señor está vacunado. Por y eso. lo que significa es totalmente vacunado. Y 21 días después de la segunda dosis de vacuna, tiene esto, su propia burbuja. Él es su burbuja. Individuo vacunado, completo, con esquema completo, es una burbuja en sí misma. De esto vamos a hablar. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Está idea. Roberto Debac conectado o no? Claro, tenemos que saber qué es lo que nos está sucediendo. Nuestro productor Leandro, un beso grande, que ya está absolutamente restablecido, que tuvo un médico fantástico que lo puso en las mejores condiciones. Le agradezco mucho. usted lo acompañó Me todo hizo el tiempo. un regalo que ya lo voy a mostrar, es una maravilla. Yo lo Muchas acompañé gracias. también, le di unos llamaditos para darle besos. Así que Leandro, bienvenido. Lo queremos mucho a Leandro, hace mucho que lo conozco y ha sido Roberto muy bueno conmigo siempre. Roberto también lo atendió, ¿eh? Claro, Sí, por sí, supuesto, acá somos un team. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana. Hola, Roberto, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Estás contento? Sí, estoy generando proyectos de aquí para Latinoamérica con la sociedad a la cual en octubre empiezo a presidir, Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Muy bien. Así que aprovecho esta condición de estar con problemas de cancelación de vuelos para seguir haciendo cuestiones de relacionamiento con la universidad. Así que estamos muy bien. Bueno. Pero una pregunta, Roberto, buenas tardes ante todo. Una pregunta entre nosotros dos. ¿Vas a volver? Sí. Perfecto. Todos los días llamando a la línea aérea para ver si la Argentina permite a esa línea aérea tener algún vuelo adicional. Está permisiva Argentina, así que seguramente va a ocurrir. Lo cual ¿Está es muy permisiva, bueno. doctor? Sí, está bueno. Está bien, así está perfecto. Volvé, Roberto. Sí. Queremos que vuelvas, queremos tenerte acá sentadito, pero bueno, por suerte vamos. estás ahí. ¿Qué pasa con la tercera dosis en Estados Unidos? Bueno, primero, ¿qué es lo que pasa con la situación en Estados Unidos de las variantes Delta y cómo está creciendo? Luego, durante el programa vamos a mostrar alguna placa del crecimiento. Lo que sí se sabe que en 8 de los estados en Estados Unidos, más del 50% de las infecciones ocurren en estos 8 estados. Y estos 8 estados son fundamentalmente los que no tienen alta tasa de vacunación, es decir, donde la población llega hasta un 45% que no quiere acceder a la vacuna porque tienen condiciones ideológicas de desconfianza a la vacuna, pero que mezclan situaciones de pensamiento político como son los del grupo QNL, Claro. que son activistas anticiencia, son activistas antisistemas. Esos no acceden. Hay otro grupo que no quiere acceder a la vacuna porque tiene desconfianza por los tiempos acortados. El gobierno de los Estados Unidos le explica, hace estrategias específicas para poder obtener que ellos se vacunen, porque como vamos a ver también en el programa, la situación que pasa con los niños es producto de que los adultos jóvenes, que es el grupo
que mayor reticencia hay a la vacuna son los que contagian a los niños. Roberto, y con respecto a... Sí. Perdón, discúlpame antes que termines la frase, pero en ese 50% de gente que no está vacunada están estos chicos también, porque que no tienen chances de vacunarse porque no hay vacuna para ellos todavía aprobada, ¿no? Los niños, decís. Exactamente. De 0 a 12 años. Exacto. De 0 a 12 años es el 16% del global. De la población. De la población global. Y esos son los que no acceden. Luego vamos a explicar cuando hablemos específicamente de la situación de niños acerca de ellos y qué es lo que está pasando. Pero lo que vos decís, Roberto, es que como no se vacunan, muchos que no quieren vacunarse están perjudicando al resto. Y estaríamos mejor, aunque ese 16% de niños no se pudiese vacunar por ahora. Si todos se vacunaran, los más, los más 12 o los más 18, todos accedieran a la vacuna rápidamente, esos niños estarían también más protegidos. Claro. Esto es así, Mariana, como vos lo decís claramente. Hoy, en los últimos 2 días en la televisión americana, hay un padre jóvenes que no querían acceder a las vacunas y que su hijo de 1 año está en una terapia intensiva. Y ellos dicen, nosotros nos equivocamos en no vacunarnos, porque si nosotros nos hubiéramos vacunado, él nos hubiera porque él no salía de casa. Por supuesto. O sea, esto es como vos decís. Con respecto a la tercera dosis, hace muy pocas horas el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y otros entes regulatorios están aprobando lo que se llama la tercera dosis, pero para un grupo muy específico, que ya lo veníamos diciendo en el programa y que hemos hecho comunicaciones con la Clínica Mayo y con otros centros internacionales donde se hablaba ya que los pacientes trasplantados, los pacientes bajo tratamiento con cáncer, los que reciben quimioterapia, los que reciben algunos medicamentos que se llaman biológicos que le alteran los mecanismos de defensas, o algunas otras personas que tienen deficiencias inmunitarias, le dan una tercera dosis. Pero hay que hacer una diferencia en lo que es una tercera dosis, es decir, una dosis adicional al esquema de 2 dosis, está aprobado ahora ya desde hace últimas horas en los Estados Unidos, para aquellos que recibieron vacuna de Pfizer o vacuna de Moderna. Para los que recibieron vacuna de Janssen, todavía no hay recomendación porque esperan algunos estudios más. Eso solamente para Pfizer y Moderna. Pero hay que hacer esta diferenciación de que esta tercera dosis es complemento de esta dosis, este esquema primario de 2 dosis, que es diferente a lo que va a pasar en el mundo en el próximo seguramente 2022, que es los efectos booster, las vacunas que refuerzan a una variante o refuerzan a la vacuna que está. Eso se diferencia. Hoy por hoy, la única recomendación en los Estados Unidos es la tercera dosis para las personas que tienen los mecanismos de defensa. No, estaba queriendo entender un poco lo que estás diciendo más profundamente. Booster quiere decir una producción de vacunas nueva que va a haber para hacer booster. En cambio ahora lo que estamos hablando es una tercera dosis de la misma vacuna solo en Pfizer o en Moderna. Bueno, gracias Mariana por permitirme la aclaración. El booster es el refuerzo. Claro. Sí. Y en Israel es el único país que ha demostrado con un estudio que se publicó recientemente que las personas que recibieron vacuna de Pfizer y que tienen más de 60 años, a los 6 meses la inmunidad decrece y ellos empiezan a tener de nuevo algo más de riesgo, que no es el riesgo como si no estuvieran vacunados, pero es algo más de riesgo. Por eso es que Israel a los mayores de 60 años le adiciona un refuerzo de vacuna. Estados Unidos no reconoce, como otros países del mundo, Italia, por ejemplo, la vacunación heteróloga, la combinación de vacunas, porque tienen vacunas suficientes. Exacto. No necesitaron combinar nada. De todas formas, te pregunto, desde el punto de vista académico, ¿ellos aceptan la posibilidad de Estados Unidos, la Academia de Estados Unidos acepta la posibilidad de combinar vacunas o no? No, por ahora no. Solo dice en estas consideraciones de este documento del CDC que las personas
que accedan a otras vacunas, por ejemplo, que hayan viajado y que hayan... estas personas son aceptadas como que necesitan una protección. Pero como vos bien decís, Claudio, las personas, los entes en Estados Unidos con disponibilidad de vacunas, de 3 vacunas, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, no recomiendan esquemas combinados, o sea, porque tienen vacuna. Ahora, inclusive tenemos que decir que la vacuna Johnson & Johnson no está ampliamente utilizada en los Estados Unidos, las que tienen el 85% de la administración de las vacunas en Estados Unidos es con Pfizer. Agrego algo más. En Italia, por ejemplo, la vacuna de Johnson & Johnson, de Janssen, en el caso europeo, está reservada a personas mayores de 65 años, no a menores. Porque había problemas de trombosis también, también, ¿no? hubo casos de trombosis. Hubo algunos casos de trombosis. Sí, con menos frecuencia que AstraZeneca. Sí, inclusive, permitime decir que también en la última semana hay un estudio europeo que muestra que la incidencia, es decir, la cantidad de efectos trombóticos de la vacuna de AstraZeneca es menor al relatado inicialmente. O sea, esto es para dar tranquilidad también a los argentinos. O sea, se achicó el riesgo. Sí, porque a medida que se fue, se agrandó la población que la recibió. Vamos a cambiar, Roberto, vamos a cambiar de tema, pero antes de cambiar, te quiero, por supuesto te quedás, obviamente, pero te quiero contar que vamos a conversar en algún momento acerca del efecto Lola, que es el efecto Lollapalooza, por la historia del Lollapalooza de Chicago, 29, 30, 31 de julio, 1 de agosto, hace 14 días para ser más concretos, y hay ya resultados sobre qué pasó con esas 385.000 personas que fueron. Está bueno para nosotros que ahora pronto se abre la posibilidad de hacer eventos multitudinarios, ¿no? Porque siempre tenemos que, lo que hacemos es por ahí ver lo que ya pasó en otros países, para ver lo que tenemos que hacer, cuáles son las medidas que tenemos que tomar en Argentina, que todavía vamos recibiendo la ola un poquito más tarde, ¿no? Eso es el Clark Park de Chicago, y ahí se hizo el festival que todos conocemos y que aquí también se ha hecho muchos años, el Lollapalooza. Acá se hace en el hipódromo de San Isidro, ¿no? La verdad es que vamos a hablar en un rato vamos a hablar sobre este tema porque es sumamente interesante. Vea, aquí tiene un modelo epidemiológico de comportamiento poblacional, y perdonen la carga de semántica, pero la verdad es que tiene un modelo epidemiológico de comportamiento poblacional muy interesante, y van a ver cuáles son las consecuencias. Ahora sí, cambiamos de tema. Qué miedo me das, ¿eh? No, que no te dé miedo. No te dé miedo, no. Que te dé esperanza. ¿Me da esperanza? Bien, absolutamente. Perfecto, entonces estoy muy contenta. Vamos a hablar de triglicéridos. Sí. ¿Hay que tenerles miedo a los triglicéridos? ¿Hay que saber cuáles son los valores? Yo que usted... ¿Qué hago? No por Mariana, yo que usted le tendría miedo. Ajá, por eso. Respeto, en principio. Respeto. Los triglicéridos están dentro del perfil de las grasas de sangre. Ahí tiene el HDL colesterol, que es el colesterol bueno, el LDL colesterol, que es el malo, y los triglicéridos que... Cada vez que se hace un estudio de laboratorio aparecen los triglicéridos y después la gente no sabe bien qué hacer con ellos, porque si tienen más de 200, está cerquita de 150, que es el límite máximo, miligramos por decilitro, y la verdad es que queda ahí pendiente de resolución qué hacer con los triglicéridos. ¿Qué hacer o cuándo uno tiene que asustarse? Porque los Preguntale números... a los que pregunto saben. ¿A quién le tengo que preguntar? A los que saben. A los que saben. Bueno, por eso... Recibimos a Ricardo Iglesias, entonces, que es expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y además expresidente de la Fundación Cardiológica Argentina, Fellow American College of Cardiology. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos y por estar con nosotros acá en Más Salud. No, gracias a ustedes, pero en realidad con todo el resumen que hicieron, no tengo mucho más para decir. Me siento como el séptimo marido de Liz Taylor en la noche de bodas. Se hablaron todo, dijeron todo. Esa figura... Ojo que puede ser el más afortunado ese, porque si ella tuvo tanta experiencia, a lo mejor el séptimo aprendió cómo hacer para estar en pareja. Qué buena idea. ¿No? No, bueno, digo esto porque en realidad, primero de todo, me parece que lo que decían ustedes sobre el miedo es lo que tenemos que desterrar nosotros como médicos. Instauramos el miedo y la gente en general toma una reacción contraria. Lo niega, se va,
se esconde, los triglicéridos son un factor de riesgo. Sin lugar a dudas, hay dos grandes evidencias que son imposibles de ocultar. El triglicérido es sano, es una grasa sana, es una grasa que cuando uno acumula calorías, hay hormonas que cuando uno necesita utilizarlas para energía, para correr, para hacer la vida diaria, salen las hormonas y quema esta grasa que es necesaria para este punto. El problema es el exceso. Y el exceso es lo que hoy se ha demostrado claramente que obstruye las arterias. Y esto es muy interesante. Una de las primeras evidencias, y ya cambió la guía americana y europea, que cuando hay más de 150 miligramos en pacientes que ya tuvieron un problema vascular, un accidente cerebrovascular, un infarto, ahí hay que intervenir. Pero recientemente, un grupo que yo admiro y sé que Claudio lo admira, y el otro día lo escuchaba por radio, decía, es uno de los cardiólogos más importantes en el mundo, coincido plenamente, Valentin Fuster, en Italia. Él vive en Nueva York, pero tiene proyectos académicos y de investigación en España. Demostró que en personas sin enfermedad, es decir, prevención primaria, el exceso de triglicéridos genera también pequeñas placas sin dar síntomas. ¿Y cuánto es el exceso? Por arriba de 150 miligramos. Y me parece que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque durante años discutíamos en prevención secundaria, en prevención primaria, si lastimaba o no. Señores, lastima. Ricardo, buenas tardes ante todo. Gracias por la metáfora de Liz Taylor. Gracias por esta explicación. Pero quiero agregar varias cosas, si me permitís, y después me gustaría tu comentario y el de Mariana. Ricardo acaba de marcar una diferencia notable en el paradigma de los triglicéridos. Los triglicéridos son grasas que se encargan de guardar en algún lugar como reserva las calorías que comemos de más. Si yo como muchos hidratos de carbono de más, en lugar de estar dando vueltas y generando mayor cantidad de necesidad de insulina o cualquier otra circunstancia para metabolizarse, se guardan en reserva. Ahora, si yo como mucho hidrato de carbono, voy a terminar con mucho, entre otras cosas, con mucho triglicérido. Y esto va a perjudicar las arterias, es lo que sabemos ahora. Este trabajo que menciona Ricardo de Valentin Fuster, a quien agradecí infinitamente durante muchos años porque hizo el prólogo de mi libro, está conformado el grupo por gente muy importante con la cual hablamos el otro día por radio, también que Ricardo menciona, con el doctor Sergio Raposeiras, por ejemplo. Y ellos también están asombrados. Hicieron este estudio con gente del Banco Santander, porque hay una vinculación muy estrecha entre Valentín y Botín, la familia que es dueña de Santander. Y lo hicieron con empleados del banco. Y descubren que con triglicéridos, ahí está el título del trabajo, la hipertrigliceridemia se erige en un factor principal en la aterogénesis e inflamación vascular, es la síntesis científica, lo que intentamos explicar Ricardo y yo en un minuto. Pero digo, asombrados porque se dan cuenta que con triglicéridos altos y con colesterol total normal, resulta que las arterias se lastiman igual y se pueden tapar. ¿Cómo se previene? Bueno, esto es fundamental. Yo creo que esto se previene desde niños, en realidad. Porque también es importante otro tema, más allá de los valores, y es la exposición en el tiempo a este problema. Y por eso uno tendría que empezar a una edad, y más si hay antecedentes familiares, a detectar este número, que la gente todavía no lo tiene registrado, 150. La gente conoce muy bien el colesterol, el LDL, el HDL, el bueno, el malo, los números. Claro, es verdad. Y me parece que este número lo tenemos que identificar y ahí tenemos varias medidas. Siempre nosotros como médicos decimos, señores, primero, baje de peso. Segundo, si es diabético, controle el azúcar. Y tercero, camine aunque sea media hora por día. Si a pesar de esto, a los 3 o 6 meses, siguen altos, bueno, hoy ahí tenemos otro tipo de herramientas. Otras es comer pescado. El omega 3 del pescado, comiendo 2 a 3 veces por semana, está bajando este número. Es un dato positivo, estamos ayudando, no es el no. Las estatinas que son tan reconocidas y son tan importantes, y yo creo que en la historia de la enfermedad vascular han sido lo más importante que apareció
en cambiar la historia de esta nefasta enfermedad, no sirve tanto para los triglicéridos. Exacto. Sirve cuando hay colesterol alto. Y acá muchas veces el colesterol es normal. Claro. El LDL son partículas pequeñas, malas, nefastas, pero no están medidas con los valores clásicos. Claro, el peligro Y ahí justamente es ese, que uno no lo puede, no lo puede detectar, ¿no? Exactamente. Entonces hay que Ricardo, ahí viene el prevenir. punto. Ricardo, y ahí buenos viene- días. Sí. Te cuento, ¿Qué- qué- conozco mucho a tu hermano. A Norberto nos conocemos claro. hace muchos años, pero muchos. Qué bueno. Me da Norberto una de, alegría. Norberto de Vaca es médico cardiólogo y médico deportólogo también. Sí, me da mucha alegría. Muchas gracias por mencionarlo. Muy buen tipo, perdón. Es buena gente. ¿cierto? Estamos en un grupo de amigos, olvidemos que hay, Qué bueno, hay gente bueno, escuchando, Vamos, perdón. Ricardo, en esto de la inflamación arterial y todos los factores, porque estás contando todos los factores de riesgo que tienen que ver también con la probabilidad de complicaciones si una persona tiene enfermedad por coronavirus. Ahora, las recomendaciones que le estás dando, ¿rápidamente lo pueden mejorar? No es que ya el tiempo pasó. Mira, me haces dos preguntas interesantes. COVID y omega 3, que ahora lo charlamos, Claro. que es otro tema muy interesante. Yo le decía, perdona Mariana, y si no podemos de alguna manera con la dieta y comer pescado, porque hay un tema cultural, uno tiene hoy sustitutos, cápsulas de omega 3, que es Bien. lo que me faltaba para cerrar. Perfecto. Que en prevención secundaria cambia la historia. Tu pregunta, mira, voy a empezar por lo que más me apasiona, es si los omega 3, como tiene un efecto antiinflamatorio. Fíjate que en la sequedad de ojo, esa patología, el Sjögren, es muy buena como antiinflamatorio. Y hay un estudio argentino que se está haciendo con omega 3, es en el mundo, pero en Argentina, para ver si esto realmente puede prevenir una infección masiva, una infección con esta descarga citoquínica La tormenta de y esta citoquinas. tormenta, si se puede frenar, por lo menos para no tener. Desde el punto de vista terapéutico, cada factor de riesgo tiene un tiempo a mejorar. Por ejemplo, si vos tenés un hipertenso, al mes y medio, Tenés que tenerlo 2 controlado. meses, lo tenés controlado y le bajaste el riesgo potencial a esta enfermedad. Por ejemplo, el colesterol está más o menos dentro de los 2 y 3 meses. El cigarrillo es mínimo 1 año a 5, pero no lo voy a tocar. La diabetes no se sabe y cuánto tiempo tarda los triglicéridos, yo no tengo esa respuesta. Sí, la hipertensión está muy estudiado y creo que es uno de los grandes problemas que nos pasó el año pasado. Asustamos a la gente y se desbarrancó el colesterol y la presión. Claro. Y tuvimos lo que tuvimos. Pero con COVID es espectacular, ya no tanto los factores de riesgo que he conocido, sino fundamentalmente si tiene este efecto protector. Los resultados faltan. ¿Todos los omegas son iguales, Ricardo? No. Esa es una pregunta importante. Muy importante. Mira, vos viste en este ambiente, toda la evidencia es con aceite de pescado. Toda la evidencia. Omega Digo más, 3 de la de época de pescado, los digamos. esquimales. Aceite de pescado. De la época de los esquimales, que los esquimales comen grasa de foca en forma exagerada. Ay, no me gusta. ¿Sabes qué? Me cae pesado. Hay que Tengo tomarlo que tomar un todos los días. antiácido. Todos los Sí. días hay que tomarlo. Son una máquina de preguntas. Sí, estoy ansiosa. Desde esa época que se come y los esquimales no tienen enfermedad vascular en general. Desde esa época hay estudios randomizados. Mirá vos, qué El más bueno. grande fue publicado en New England hace 2 años. Exactamente. Los omega 3 bajan rotundamente. Mira, esto es como todo. La prevención es rápido control, como recién decía Debag, pero a su vez mantenerlo en el tiempo. Claro. Comer pescado es toda la vida, es un tema cultural, y tomar cápsulas dependerá de qué paciente y qué número de triglicéridos. Ricardo. 1 cápsula por día, 2 cápsulas, y los enfermos vasculares 4. Ricardo, Siempre. le preguntaba días pasados a Raposeiras, porque él hizo exactamente el mismo cuadro de recomendaciones que acabas de hacer vos,
Digo, bueno, pero él vive en Vigo. A ver, en el norte de España tienen pescados a la vuelta de cada esquina y pueden elegir entre pescados maravillosos. Es como acá el asado, ¿no? Que es como el asado local. Claro. Por ende, vivir en Galicia es una historia, vivir en la ciudad de Buenos Aires o en la República Argentina es otra absolutamente diferente en cuanto al acceso al tipo de dieta que intentamos cambiar todo el tiempo. Estamos de acuerdo, pero no siempre se logra tener una dieta adecuada para controlar este fenómeno. Hay que comprar pescado en vez de tanta carne y tenerlo en la Sí, heladera. tenerlo en la El que heladera. puede, una buena merluza ya es suficiente, ¿no? No, Sí, los salmón. azules, Bueno, pero salmón, es más caro el como salmón, pero hay para bonito. todo. Sí, bueno, pero ahí está. que coman pescado. No, claro que es más caro. Que coman pescado, eso es. Bueno, muy bien. Último, vos fíjate que Adelante. con esta posibilidad de la medicina he tenido la oportunidad de conocer todo el país. Y hay zonas como Sí. Santiago del Estero y Catamarca, aunque te parezca, comen pescado en Semana Santa. Con suerte. La verdad que Tenés con razón. suerte. Tenés Y más razón. allá de la medicina de la indigencia y los bolsillos flacos. Eso, claro. Y el problema cultural es muy importante. Ese es Los el chicos no punto. tienen... Hemos trabajado con pediatría ya hace unos años. Las madres se preocupan más de lo que comen los chicos de lo que toman. Y entre ellos el azucarado de lo que es las gaseosas. claro. Y cuando le preguntamos de pescado, cero, pero en el 70 y pico %, cero de pescado mensual, cero. Sí. Bueno, Nosotros venimos... la alimentación es importante hacerla o educar desde muy chicos a los Claro. niños, ¿no? Desde muy chiquitos, como darles todo para probar lo que realmente hace bien y ir sacando desde el principio, por Claro. ejemplo, de la mamadera del azúcar, ¿viste? Hay madres que Absolutamente. Claro. Perfecto. Absolutamente. Bueno, Ricardo. Mariana, también viste como en la televisión, quiero mandar un saludo. Claro, Sí. cómo no. La señora Forte, periodista, me manda un saludo para ella porque Mariana es la madrina de una fundación que yo también formo parte. Es verdad, es cuenten, verdad. Ella, Cuenten. sí, Mariana es la madrina de una fundación realmente hecha con mucho esfuerzo, que es una enfermedad rara, mal diagnosticada, que es la fiebre mediterránea, por la gente de esa zona del Mediterráneo, hereditaria. Y se tarda años en hacer diagnóstico y se puede perder hasta vidas. Y Mariana, Muy en bien, forma desinteresada, está colaborando y yo colaboro con Es lo una- poquito que altera el corazón. Es una grande, Mariana. Siempre lo fue. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Ricardo. Muy amable. Chau, de todo un corazón. placer. ¿Sabés Saludo a tu cuánto- hermano. Gracias. Muchas gracias. Cuánto te respeto. Qué divino, qué genial. Personaje. Muy claro además, muy, Sí, muy Ricardo es muy didáctico, bueno. entendimos muy bien el tema de los triglicéridos Bueno, y que hay que estar atentos. Él fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, presidente de la Fundación Argentina de Cardiología. Es un personaje que está acostumbrado a contar las cosas para Sí, la gente, ¿no? Así sí, que, muy bien. interesante me pareció. Eh, Vamos a las consultas de la Eso, vamos gente, a consulta. ver, queremos la primera consulta de este mediodía. Bueno, Maen.ro dice que si se recomienda una tercera dosis en el extranjero, teniendo aplicadas 2 dosis de Sinopharm, tiene 73 años. Roberto. Bueno, no va a poder acceder a una tercera dosis como esquema de vacunación reconocido en el lugar donde vaya en el extranjero. También depende, porque si es Europa podría ser que Europa accediera si acepta. Exacto, si es ciudadano Comunitario, europeo. sí. En los Estados Unidos, si viene a los Estados Unidos, se vacuna como si fuera un esquema nuevo de vacunación, Claro. así que no sería un problema. Roberto, yo creo que la intención de la pregunta, me parece, Es puede ser otra. Reforzar, se puede Eso es. reforzar Porque hay como una especie de, no te diría obsesión, porque no es esto, pero inquietud y curiosidad acerca de, bueno, ¿cuándo me doy la tercera, como se habla tanto, cuándo me tengo que dar la tercera dosis? Y además, sobre todo el Sinopharm, hubo, digamos, los Bueno. estudios que hablan de una más baja eficacia, Menor ¿no? eficacia, Una menor claro. eficacia. Sí, hay países de Latinoamérica que producen un refuerzo para la vacuna inactivada, fundamentalmente para la vacuna Sinovac, que es, desde el punto de vista de la plataforma es igual que Sinopharm. Chile, Uruguay, República Dominicana y algunos otros países de Latinoamérica están reforzando o completando el esquema con vacunas de ARN, es decir, con vacunas de Pfizer. Eso Pero sí, tenga- es decir, pregunta va dirigida a eso, hay países Sí. ya latinoamericanos que la están utilizando. Tengamos
tengamos paciencia, porque realmente todavía no hemos completado ni siquiera, hemos completado solo el 21% de gente con 2 dosis. Realmente hay que tener un poco más de paciencia y cuidarse, porque en última instancia el punto es seguir cuidándonos como hasta ahora, porque si hemos llegado a este punto es porque claramente nos hemos cuidado. Mariana. Sí, reforzar eso que decís, que tenemos que esperar un poco más y esperar esta segunda dosis que todavía nos falta, ¿no? A ver, en el siguiente bloque, porque vamos a ir a un corte en unos segundos nada más. Sí, tenemos algo muy interesante. Eso, contá, por favor. Nutrición, hablamos de alimentación. ¿Con quién? ¿No? Con el señor Martín Viñuales, que es un pope total de la nutrición y conoce muy bien la relación entre la nutrición y el cáncer, ¿no? Cómo prevenir el cáncer cambiando de alguna forma nuestra alimentación. Súper interesante. Y la doctora Alejandra Fontao, que es la directora del Hospital Materno Infantil de Tigre, uno de los mejores hospitales de la zona norte en esta especialidad, por supuesto. Vamos a contarles sobre vacunas y embarazo, vacunas y lactancia, sobre ciclo menstrual y vacunas. ¿Las vacunas alteran el ciclo menstrual o no? ¿Alteran la fertilidad las vacunas o no lo alteran? Una pregunta a las jóvenes. Exactamente. En un segundo volvemos y les vamos a contestar todas estas preguntas. Que hay en Coto, hice cebolla saltada. Mirá, ¡ah, cómo saltan estas cebollas! Parece pochoclo. ¡Vamos, locutora! Hasta el lunes en Coto tenés asado a 519 pesos con 90 por kilo, vacío a 589 pesos con 90 por kilo, papa negra selección a 36 pesos con 90 por kilo, banana Cavendish a 89 pesos por kilo y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Coto. Hay oportunidades que se presentan más de una vez en la vida. Vuelve Previaje. Compra ahora y viaja por Argentina desde noviembre de 2021 y durante todo 2022. Este año con Previaje, esta familia puede ser la tuya. O también puede ser ellas. O ellos. Con Previaje te devolvemos el 50% de la compra para gastar en toda la cadena turística del país a partir de la fecha de tu viaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Vos y abrir una cuenta. Vos y pagar tus servicios. Vos y contratar un seguro. Vos y operar donde, cuándo y cómo quieras. Vos y operar al toque. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. Comunidad de Negocios. José del Río y los mejores especialistas te adelantan los temas que van a marcar la agenda de la semana. Los domingos a las 22 en La Nación Más. Todos venimos al mundo con un nombre, pero algunos logran que ese nombre diga algo más. La vida reconoce todo lo que hiciste cuando te da uno de los títulos más importantes. Don David, fruto de un legado. En Easy cumplimos 28 años y nuestros descuentos son una fiesta. Del 11 al 16 de agosto hasta un 30% en calefacción y aires acondicionados. Hasta un 40% en muebles de interior y 4x3 en puertas, ventanas y accesorios. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy, haciendo más lindo cada rincón. En Chango Más y Walmart arrancaron los ofertazos XXL. Hasta el miércoles 18, aprovecha 3x2 en pastas secas y galletitas de estas marcas. 40% en pañales y toallitas de estas marcas. 35% en productos seleccionados de perfumería y limpieza. Además, pagando con tarjeta alimentar, 15% de descuento en lácteos, aceite y pañales para bebés y muchas categorías más. Vení a Chango Más y Walmart. Tenés miles de super ofertas al mejor precio. Estamos en nuestro reto Harpic, conociendo el mundo a través del inodoro. ¿Sergio? ¿Me dejarías pasar a tu baño? Ay, es que aunque esté limpio se ve viejo. Eso es sarro. Difícil de creer. ¿Cómo sarro? Si siempre limpio con lavandina. Pero eso no lo quita tan efectivamente. Probá Harpic Power Plus 10X. A diferencia de la lavandina, Harpic sí elimina las manchas de sarro y también los gérmenes. Probá Harpic Power Plus 10X. Y que tu baño se vea como nuevo. Claudia, tengo una buena noticia y una mala. Ah, buena. Tengo el color. La mala. Mensaje del tío Víctor. No, ¿cuánto? 711. Métele 2X. Hola chicos, ¿cómo están? Resulta que pasó algo re importante. No se pierdan este
Qué lástima que todavía no hayan sacado el 4X, ¿no? 8X, 6X. El tío Víctor. Lo que no ahorra palabras, lo ahorra en puntos quiero. Canjea tus puntos quiero por ahorros en supermercados, recarga de celu, carga de combustible y más. Galicia. Todo cambió. Su aula ya no es la misma, pero su compromiso y pasión por enseñar siguen intactos. En esta edición especial del Premio Fundación La Nación a la Educación, queremos reconocer a esos maestros que siguen dando todo a pesar de todo. Si sos docente, contanos tu estrategia innovadora y gana importantes premios para que tu escuela siga creciendo. ¿Sabías que una mala limpieza de la placa de descanso puede comprometer tu salud? Probá Corega Tabs, que en solo 3 minutos elimina el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor. Corega Tabs es práctico y funciona. Usa Modo y paga con más beneficios o cobra con QR sin comisiones adicionales. Modo nos hace bien a todos. Modo, conecta tu dinero. Es muy común que las personas que presentan sensibilidad dental también tengan algún problema en las encías. Estas dos condiciones, si no se las resuelve en el tiempo, pueden empeorar. Yo recomiendo a mis pacientes Sensodyne Sensibilidad de Encías. Es una crema de doble acción que permite aliviar la sensibilidad dental y mantener la salud de las encías. Sensodyne, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. YPF presenta... Este mes de las infancias, pasa por una YPF y canjea el regalo con tus puntos Serviclub. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbiel, tenés beneficios, pero siendo cliente Superbiel tenés muchos más, porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar. Superbiel. ¿Mancha de frutos rojos? Agregá un poco de Vanish y mirá, su fórmula con oxígeno activo remueve las manchas más difíciles. Además, recupera 5 tonos más blancos desde la primera lavada. ¡Es brillante! Recupera el blanco que te encanta con Vanish. Aprovecha el especial juguetería en Frávega y Frávega.com. Hasta 50% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés, envío gratis y entrega en 48 horas en regalos seleccionados para el Día del Niño. Frávega, cerca tuyo, siempre. Mariana. Bueno, muy bien. Es así la cosa. No, bueno, estamos acá con uno de los nutricionistas más interesantes de la Argentina y queremos hablar con él, y es el planteo que hicimos en un comienzo, pero seguramente se va a derivar en muchísimos otros temas. ¿Cómo debe ser la alimentación, la nutrición para prevenir el cáncer? Es algo que empieza a sonar hace tiempo ya y que queremos profundizar. Está Martín Vinuales con nosotros y él tiene este libro que se llama La comida como aliada. La comida como aliada, que ya mismo voy a empezar a leer en un ratito, porque nada más importante hoy, y que ya sabemos que la alimentación es fundamental para nuestra salud. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Mariana? Gracias por venir. O sea, el planteo que hace Mariana es esta. La alimentación, pues hablamos de Escudero al principio del programa por el tema de el 11 de agosto y el Día del Nutricionista, etcétera. Contamos las leyes de Escudero. Ese libro plantea... ¿La alimentación puede ser tu aliada o puede ser tu enemigo? Claro, el planteo es justamente porque en los últimos años la alimentación quedó en un lugar raro, porque la gente dejó de comer muchas cosas que clásicamente comimos y eso ha complicado mucho la alimentación. El fenómeno de transición nutricional es cómo se han modificado los últimos 40, 50 años la alimentación. El otro día hablábamos que yo me crié en Olavarría y yo digo, no es hace tanto tiempo, hace 40 años yo comía frutas, verduras, carne, leche, yogur, y las cosas envasadas y ultraprocesadas eran como medio anecdóticas. Sí. Y eso ha cambiado muchísimo en los últimos años. La alimentación se transfirió a una alimentación mucho más procesada y eso ha modificado muchísimo lo que se llama el medio ambiente celular.
La célula hoy vive en un medio ambiente totalmente diferente, con una cantidad de colorantes, conservantes, azúcar, sal, una cantidad de situaciones que no existieron, y eso modifica incluso la expresión de los genes. Hay que pensar que la insulina, por ejemplo, que es una hormona que es anabólica por excelencia, la insulina es la hormona más anabólica que hay. Anabólica quiere decir que hace crecer. Entonces, yo tengo una célula potencialmente maligna y tengo un estado de insulina más alto que el que estamos diseñados. Hay que pensar que nosotros hemos vivido más de 1 millón de años con niveles de insulina mucho más bajos. ¿Qué es lo que hace crecer la insulina? ¿Qué alimento hace crecer la insulina y que los deberíamos azúcares dejar de lado? refinados, Claro. Las harinas refinadas, todo lo que lamentablemente hoy casi siempre comemos en paquete. Entonces, eso modificó abruptamente el medio ambiente celular, además de que correlaciona con la epidemia de obesidad, que es una epidemia no infecciosa, pero es una epidemia grave, muy grave, y que en realidad, fíjense que, por ejemplo, los dos organismos referentes en prevención de cáncer, que son el World Cancer Research y el Instituto Norteamericano de Prevención de Cáncer, lo primero que ponen dentro de sus recomendaciones es evitar el sobrepeso y la obesidad. Hay 11 tipos de cáncer que correlacionan con sobrepeso y obesidad. Entonces, fíjense que no tenemos... Dame 3 o 4 de estos, más allá de esófago, cáncer de mama. Estómago, riñón... Colon, sí. Próstata. Próstata también. Sí. Y mama también. Y mama vesícula, hígado... Sí. Bueno, ¿qué le recomendás a una persona que tiene exceso de peso hoy, ¿no? ¿Cómo encarar esa situación sabiendo que es muy riesgoso para... Lo primero que hay que pensar es que cáncer? tenemos, según la encuesta nacional de factores de riesgo del 2018 en Argentina, 66% de la población, lo cual vemos el grado de gravedad que tiene con sobrepeso y obesidad. Entonces también el error es que las propuestas que se hacen son sobresimplificadas. Y tenemos un problema de una magnitud enorme y hacemos propuestas sobresimplificadas como hacer un ayuno intermitente o hacer donde de golpe se recorta una situación, no sirve, Martín. Como bajar la insulina. Y porque los que hacemos nutrición clínica vemos los coletazos de eso. Vemos la persona que hizo esa dieta exagerada y viene con un rebote de esa situación. Las dietas no deben ser exageradas, deben ser como las dietas son hoy decías, hablabas de Escudero y decías que deben ser completas, deben estar armónicas, deben ser armónicas y adecuadas. No es necesario, aunque tardes más tiempo en bajar de peso. Las dietas son uno de los mayores predictores de sobrepeso y obesidad. Es una barbaridad, o sea, es una de las propuestas médicas que más fracasaron en el siglo pasado. Tal cual. Porque no tenemos muchas enfermedades donde las acciones médicas no colaboraron y empeoraron la situación. Vos sabés que nos pasó una cosa, ahora lo vamos a sumar a Roberto enseguida, si querés, porque nos pasó una cosa muy curiosa. Con Roberto y con Mariana, cuando pasamos a este canal, hace mucho que estamos comentándole a la gente que el sobrepeso y la obesidad, en este orden, son factores de riesgo de primer nivel, están entre los primeros 2 lugares, de sufrir una evolución inadecuada de COVID-19. Vale decir, si yo tengo sobrepeso u obesidad, es más factible que llegue a terapia intensiva. Y es más factible que termine en un respirador. Y es más factible que me muera. Y esto, la verdad es que asusta porque, bueno, ¿y cómo lo resuelvo ya? Claro. El punto es, yo le creo... Justamente ahí viene la magia que lamentablemente todos los humanos también creemos. Por eso pensamiento mágico, funcionan tanto estas cosas mágicas, porque la gente, yo siempre digo, la propuesta que yo tengo no es nada mágica. Es una propuesta que hay que sentarse a tratar de comer mejor y a entender que incluso es al revés. Por eso se llama la comida como aliada del libro, porque lo que yo trato es que la gente saque a la comida del lugar de enemigo, ni siquiera es neutra, es terapéutica. O sea, tenemos un doble problema, porque la gente la tiene como enemigo, hay que llevarlo a neutro, sería no ayuda ni hace mal. En realidad es terapéutica. Roberto, ¿querés preguntar algo? Martín, buenos días, Martín. En la relación de los alimentos y el cáncer, bueno, ustedes que son súper especialistas en esto, permítanme decir que yo los divido en 3 grupos, aquellos que pueden incrementar la probabilidad de cáncer. En todo lo que dijiste vos, que todas las sustancias, el alcohol, bueno, inclusive me gustaría que nos hicieras algún comentario sobre las carnes rojas, porque realmente uno a veces ve que hay un enfrentamiento frente a las personas que tienen dieta vegetariana o dieta vegana y realmente tienen muy fundamentos acerca de la relación de carnes rojas. Después, el otro tema es la cocción. Yo siempre
escuchado que la cocción, los quemados, los asados producen sustancias cancerígenas. Eso se llaman aminas heterocíclicas. Dentro de las 10 recomendaciones, que si quieren después se las digo, de estos referentes que decía al principio, creo que la sexta es el consumo de carnes rojas. Primero hay que diferenciar las carnes rojas procesadas, como pueden ser las hamburguesas, las salchichas, que además tienen conservantes, nitritos, bueno, un montón de cosas. Esas hay que dejarlas de lado. Eso es claramente es mucho más agresivo que una carne fresca. A su vez, dentro de las carnes frescas tenemos lo que se llaman las aminas heterocíclicas, que es el sellado que se produce cuando yo cocino a 160 grados. Claro. Hay que pensar que la plancha está a 160 grados y yo comprimo las proteínas contra eso y armo aminas heterocíclicas, que eso es lo que está en el centro de la investigación. Por eso... Eso es malo, eso es cancerígeno. Sí, relacionado con cáncer de intestino. En realidad lo que yo siempre digo a los pacientes es, primero que la cantidad que está recomendada es 300 gramos de carne para países que no tienen un gran consumo de carne y 500 gramos como para los países como los nuestros, donde el consumo en la cultura está más instalado. 500 gramos por semana. Claro. A su vez, si yo cocino en vez de a 160 grados, hago una base de verduras, por ejemplo, como tomate, cebolla, más como si fuese un guiso, estoy cocinando a 100 grados, porque hay agua y el agua hierve a 100 grados. Entonces, disminuyo mucho la temperatura de cocción, lo cual se reduce. Y además lo que se ve que, por ejemplo, el tomate que estoy cocinando, que tiene licopeno, que tiene una fuerte, o la cebolla, que tiene órganos sulfurados, que son... fuertemente antioxidantes, también de alguna manera colaboran con que esa carne no tenga un efecto tan negativo. Interesantísimo. Exactamente. ¿No? Roberto o Mariana. No, hablaba Roberto también de las carnes rojas, entonces dijiste claramente 500 gramos por semana y cocinadas a no más de 100 grados. Y no más de 100 grados. No más de 100 grados. Yo como guiso todo el tiempo, por ahí me como en un asado un domingo, pero trato de que la carne que coma en casa la coma así, con esa situación. ¿Carne incluye carnes blancas y rojas? ¿O no, es sobre carnes rojas. ¿El pescado hay que tomarlo como...? No, pescado. Miren. Hay que tomarlo como un alimento, digo, de buena calidad, claro. Claro. Sí. Sí, por incluso lo que estaba escuchando recién cuando llegué de los omega 3 y todo. Sí. Piense que una de las situaciones que inhibe la apoptosis es un mecanismo, un suicidio programado, que tiene que ser una muerte celular programada, que es un mecanismo de defensa, porque una célula, desde que es una célula normal hasta que es una célula potencialmente maligna, tiene varios procesos. No es que eso es un proceso inmediato. Si quieren, se lo resumo rápidamente ese proceso. La célula empieza a estar expuesta a situaciones desde intrauterinamente, o sea, ya en el feto una célula tiene un montón de exposiciones que van modificando su ADN. Ese ADN va teniendo lo que llaman mutaciones, que no necesariamente son negativas. Muchas veces las mutaciones son favorables y se van haciendo lo que se llama un linaje celular mejor, son células como más eficientes a tolerar eso. Piensen que las mutaciones son mucho más frecuentes en nuestra era que antes, lo cual habla de que estamos viviendo un medio ambiente que llevó a la célula a tener que mutar. Cuando la célula va perdiendo esa capacidad de mutar y el ADN se va dañando, aparece este otro mecanismo que es la apoptosis, que es el suicidio cuando la célula detecta que está siendo inviable y que se está malignizando. Para que todos esos procesos, tanto la reparación del ADN en las mutaciones, que fue lo primero que hablamos, y lo segundo, la apoptosis, funcionen, tiene que haber un medio ambiente celular adecuado que incluye fitoquímicos de frutas y verduras, el licopeno, el tomate, los carotenoides del zapallo y la zanahoria. Todo lo que tenga color. Claro. ¿Cuáles son para terminar, ¿no? Esos ítems que... Perdón, Martín, perdón, Mariana. ¿Me puedes poner la fotografía de los alimentos y que haga algún comentario? Porque creo que tiene que ver con lo que está preguntando Mariana. Para saber cuáles son los alimentos que tenemos que comer o que tener en nuestra dieta para prevenir el cáncer, ¿no? Así como la recomendación en carnes rojas es de 300 gramos por semana en los países que no tienen alto consumo y 500, en frutas y verduras es de 400 gramos para arriba. O sea, cuanto más mejor. 5 porciones por día y cuanto más es mejor. O sea, en carne tenemos de ahí para abajo y en fruta y verdura es de ahí para arriba. Porque todos esos fitoquímicos crean ese medio ambiente celular mucho más adecuado para la apoptosis y para la reparación del ADN. Fibras son fundamentales también, pero otro punto importantísimo, y ya vamos a esto, es el equilibrio de los ácidos grasos.
tenemos ácidos grasos a grandes rasgos, para que se entienda, omega 3, omega 6 y omega 9. El equilibrio debería ser aproximadamente un tercio, un tercio, un tercio. Un huevo, que es una maravilla por la cantidad de cosas que tiene y por lo accesible económicamente, tiene aproximadamente un tercio, un tercio, un tercio. Las grasas de buena calidad, no manufacturadas como la palta, las nueces, tienen buena distribución. En Occidente hoy comemos mucho más omega 6 que omega 3 y omega 9, pero proporciones que duplican, triplican. Ese desbalance impide, por ejemplo, el funcionamiento adecuado de la apoptosis y estimula que la célula vaya hacia un lado negativo. Voy a algo más precario, muy interesante la reflexión, por supuesto, pero voy a esto. Esta separación es así, esto tiene que ser así. Por un lado, los alimentos que facilitan, la dieta como un aliado, y por el otro lado, la dieta como un enemigo. Sí, el tema también es plantearlo como enemigo, porque si lo ponemos demasiado así, volvemos a la posición anterior de que tenemos una situación complejísima de obesidad y sobrepeso, una prevalencia enorme, y entonces si lo ponemos demasiado en el lugar de lo enemigo, y eso no convive en ningún momento conmigo, los trabajos muestran, de hecho, que uno de los principales problemas para sostener un buen plan alimentario es que la gente arranca impecable. Y esa impecabilidad confronta un mes, 2 meses con una situación que no se sostiene. Entonces, los trabajos de behavior, que son de conducta humana, a mí me interesan un montón porque muestran que tampoco podemos sobresimplificar la conducta humana. Claro. Que también, una cosa que yo diga, sí, si vos comes proteínas tenés una saciedad mayor, si comes frutas y verduras tenés fitoquímicos, sí, pero además, si yo hago 60 kilómetros, llego a una quinta y están comiendo un asado, yo llegué con un tupper, la verdad que si me sale, la verdad que no es tristísimo. Funciona, o sea que el asado no lo sacamos. No lo sacamos. Es que eso es otro error que hay que siempre pensar que la alimentación humana tiene muchos aspectos. Una cosa es la fisiología, otra cosa es lo conductual. Y la felicidad también tiene que estar ahí, ¿no? O el placer. El placer. Martín, si me permitís Martín, un último... muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Perdón, ¿estás preguntando algo, Roberto? Sale entrecortado. Sí, quería preguntarle a Martín un último comentario acerca del alcohol y los jóvenes. O sea, cuando uno habla de dieta y cáncer, siempre aparece el alcohol. Y uno ve que aumenta también la incidencia, por ejemplo, de los jóvenes de cáncer de páncreas y otros cánceres. ¿El alcohol impacta? Sí, el alcohol impacta. De hecho, de esos 10 consejos que si quieren se los digo rápido, que son las recomendaciones, el primero es tener un peso adecuado, el segundo es hacer actividad física regularmente, que además de la actividad física programada, que es que voy 3 veces por semana, hago la actividad física no programada, que es la que hago en mi casa. El tercer consejo es evitar todos estos alimentos muy procesados. El cuarto es aumentar el consumo de frutas y verduras. El quinto es evitar las carnes en esas cantidades exageradas que dijimos hace un rato. El sexto es el alcohol. Puede correlacionar con cáncer de mama, ¿cuánto alcohol se puede tomar por día? ¿Una copa? En mujeres 1 copa y en varones 2 copas. Pero así que estamos esta desigualdad de género va a haber que reconsiderarla. Malísimo. Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un placer como siempre. Roberto, ¿estás por ahí todavía? Sí, estamos aquí. ¿Virus para siempre? Esta es la pregunta. Bueno, hay algún artículo o alguna publicación que apareció en las últimas semanas y disparó algunas reuniones, inclusive he participado en algunas reuniones con personas de la salud pública y la verdad que el concepto es, hoy por hoy, el concepto es virus forever. ¿Qué quiere decir virus forever? Es virus por un tiempo largo. Pero forever no quiere decir por un tiempo siempre. Largo. No. Quiere decir para siempre. El control no se va a poder erradicar porque hay más de 12 especies animales que potencialmente pueden albergar al coronavirus. O sea, eso ya se sabe que no va a erradicación. Pero lo que pasa es que en el hemisferio norte, países con las mayores tecnologías, el mayor Producto Interno, lo que hablamos al inicio, tienen acceso a vacunas, pero hay un 30-40% que son reticentes a la vacuna. Es decir, eso genera bolsones o poblaciones que son susceptibles y que tarde o temprano se van a infectar, pero va a tardar tiempo, por lo tanto no se va a encontrar la inmunidad que buscamos de rebaño. Y en el hemisferio sur, lo que tiene que ver con Latinoamérica, con África y con países asiáticos, donde el acceso es retrasado a la vacuna, donde la logística para encontrar a toda la población
luego es otro de los problemas, entonces va a persistir durante mucho tiempo, no se va a poder lograr el 80% de la población o vacunada o infectada en el 2022. Perfecto. Por lo tanto, este forever es más tiempo. Y además, el 15% de la población es una población menor de 12 años, donde hoy por no hoy... tiene vacuna todavía. Si la tendrá en los próximos meses, esto hay también consideraciones que tienen que ver con la política, con los gobiernos que son más populares o más fundamentalistas. Está analizado por los epidemiólogos mundiales, el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos con Trump, el caso de Boris Johnson, el caso de Xi Jinping. Es decir, hay factores también que hacen a que el virus persista posiblemente durante mucho tiempo y ojalá sea el menor tiempo posible con la mayor tasa de cobertura Roberto, posible. El tema es la vacuna, entonces, ¿no? Quédate por ahí, claro. Quédate por ahí, la vacuna y la gente que no quiere vacunarse. Porque Claro, por eso la vacuna tiene que llegar a todos y a todo el mundo y a todos los seres humanos, a los máximos. A todas y a todes. A todos, a todis, a todos. A todis. Vamos a... Quédate por ahí, Roberto, por favor, si sos tan amable, porque está ya conectada con nosotros la doctora Alejandra Fontao, que como les dije es directora del Hospital Materno Infantil de Tigre, uno de los hospitales modelo de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, perdón, y uno de los mejores de la República, por eso también lo voy a agregar. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Interrumpimos el almuerzo, Alejandra. ¿Cómo te va? No, acá estamos. Bueno, muy bien, porque Alejandra hace asados. Pero ok. Poniéndole Es así. mucha verdura, porque es buena y sabe que la verdura, por supuesto, es suma. ¿Cómo estás, Alejandra? Estoy chequeando si me escuchas bien, por eso te repetí 2 veces el saludo. Sí, tengo algunas dificultades en la conexión, en realidad. Así que por ahí estoy con un poco de delay. Bueno, a ver, la primera pregunta es ¿cuál? La primera pregunta es, ¿cuáles son los mitos que existen sobre la fertilidad relacionados con la vacuna? ¿Hay vacunas que pueden generar infertilidad en las mujeres, por ejemplo? La verdad es que los estudios farmacológicos que se hicieron en relación a las vacunas COVID no discriminaron lo que es mujeres de varones y es creo que una etapa la que viene en la discriminación, por lo menos por las últimas artículos que estuve leyendo, no pareciera haber discriminado la aplicación de las vacunas entre mujeres y más entre mujeres jóvenes y fértiles. O sea, ya directamente no se hizo entre mujeres y varones, mucho menos en mujeres en edad fértil. O sea, no sabemos. Y eso no sabemos. No lo sabemos. Ese va a ser un impacto que lo vamos a ir midiendo en el tiempo, así como el impacto y lo residual que nos va a ir quedando después de esta pandemia COVID. Alejandra, el tema es, hay una especie de mito urbano acerca de las vacunas ARN modifican tu ADN y entonces eso genera problemas de infertilidad, entre otras cosas, por supuesto, que tampoco está demostrado. Así como no hay evidencia acerca de la infertilidad, tampoco hay evidencias en contrario, ¿o es así? No hay evidencias respecto de la infertilidad y menos del 5% de los investigadores habían planificado previamente el análisis de datos en los estudios relacionados con las vacunas. Por lo tanto, al no haberlo desglosado por sexos, tampoco se puede ver un impacto relacionado ni con la fertilidad, ni con los ciclos menstruales, ni con todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer, porque al no haberse hecho el desglose por sexo, impide hoy por hoy, evaluar estos parámetros. La verdad es que la industria farmacológica tampoco hace habitualmente el desglose por sexos, no solo en el caso de las vacunas, sino también en muchos medicamentos no se hace este desglose. Alejandra, te preguntan con alguna frecuencia, porque conmigo lo hacen,
Bueno, mi hija se vacunó con cualquiera de las vacunas disponibles en Argentina hace pocos días y ahora tiene problemas, digamos, la menstruación es más dolorosa o no tuvo menstruación o tiene algún cambio. Eso, insisto, tampoco está demostrado y tampoco hay que atribuirlo como, digamos, como causalidad a la vacunación. Digo, para ir rompiendo estos mitos, ¿no? Sí, hoy por hoy son mitos urbanos. La verdad es que yo soy obstetra y ginecóloga y son preguntas bastante habituales de las mujeres. Respecto de eso, del crecimiento de las mamas, por ahí te dicen que después de la vacunación tuvieron un crecimiento mamario o poco habitual, que en realidad lo único que uno tiene que descartar ahí es que no haya una patología mamaria asociada. Respecto del dolor menstrual, respecto de las alteraciones del ciclo, pero la verdad es que cuando vos vacunás a toda la población, que es lo que está ocurriendo ahora, te aparecen un montón de sintomatologías que pueden no estar asociados a la vacuna, porque de hecho se estaba vacunando a todo el mundo. Entonces, obviamente, por ahí esa persona va a tener alteraciones del ciclo y no va a ser por la vacuna, pero atribuimos todo a la vacuna porque hoy la vacuna nos atraviesa a todos como sociedad. Exacto. Entonces, si me duele el pie, creo que es por la vacuna. Sí. Yo recuerdo cuando me vacuné el 30 de diciembre y tenía miedo, como los primeros que nos vacunamos. Y todo lo que me pasaba ese día yo creía que era por la vacuna. Y la verdad es que si me hubiese pasado cualquier otro día, no lo hubiese atribuido a la vacuna. Claro. Pero bueno, cuando vacunás millones y millones de personas, van a aparecer síntomas, pero no está investigado que sean directamente relacionados a las vacunas. Roberto te quiere hacer una pregunta, Alejandra. Roberto. ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días. Sí, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Las cuestiones relacionadas con la vacuna y el embarazo, ¿vos lo que notás es que hay un rechazo de las mujeres que están embarazadas a recibir la vacuna? Porque, como decía Claudio, decías vos, es decir, hay mitos. Hoy se sabe que no puede alterar el genoma la vacuna de ARN, que las vacunas plataformas vectoriales tampoco, que las inactivadas también. Pero vos sentís que hay una reticencia en parte de las mujeres embarazadas o están hábiles a la vacunación. Hay resistencias. Todavía hay muchas dudas. Uno sigue trabajando mucho desde los consultorios y desde el Hospital Materno Infantil para lograr adherencia a las vacunas. La embarazada en sí tiene resistencias a tomar cualquier tipo de medicación y suele repreguntar a varios médicos incluso si puede tomar un paracetamol si le duele la cabeza, por ejemplo, y son medicamentos que están perfectamente probados que en el embarazo no tienen ningún tipo de efecto teratogénico. Todavía hay resistencias, todavía hay dudas y todavía hay muchas limitaciones que tienen que ver con el acceso a las aplicaciones, a la inscripción. Y esto yo lo veo mucho en el tercer cordón del conurbano bonaerense, que es donde yo trabajo, pero entiendo que esta realidad no debe escapar a la realidad del país y más del interior profundo, que la gente todavía no entiende mucho cómo anotarse. Por ahí llegan al vacunatorio queriendo vacunarse y no entendieron cómo acceder a la aplicación, no entendieron cómo anotarse. Yo creo que hay que generar condiciones de accesibilidad porque o no tienen crédito en los celulares y que tienen la voluntad pero no pudieron hacerla operatoria por internet para poder figurar en ese listado. Así que son varias las limitaciones. El miedo y por otro lado las limitaciones que tienen que ver con los recursos informáticos que no... La idea entonces, Alejandra... Congeló Alejandra. A ver, ahí congeló. Bueno, la idea que nos deja Alejandra es que no hay evidencias de que la vacuna traiga infertilidad en las mujeres, no hay evidencias de que haya retrasos o adelantos en el ciclo, que altere el ciclo menstrual, y en las embarazadas y en la lactancia vamos para adelante, ¿no? Hay que vacunarse sí o sí. ¿Podemos despedirnos de Alejandra o se cortó la comunicación? Ok, mándenle
desde el control nuestros saludos y agradecimientos, por supuesto. Bueno, señora. Voy a contarles algo. No dejemos de cuidarnos al salir, usemos siempre tapaboca, mantengamos la distancia y elijamos espacios abiertos. Pero para más información entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Voy aprovechando la calidad, variedad y oferta que hay en Coto. Hice cebolla saltada. Mirá, ¡ah, cómo salta esta cebolla! ¡Parece pochoclo! ¡Vamos, locutora! Hasta el lunes en Coto tenés 3x2 en glasear botella por 2 litros, jabones de tocador y en marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas. 40% de descuento en la segunda y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando 2 iguales en Lay's, Pantene, lavavajillas Sif y en todas las conservas de pescado. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Coto. Descubrí los postres Ser. Súper ricos, súper cremosos, muy livianos. Y conocé las nuevas mousse. Textura súper aireada, deliciosas. Disfruta todo lo que está bien en un postre. Calma tu tentación con los nuevos postres Ser Deli. Negocios del Campo. José del Río y Eleonora Cole conversarán sobre las oportunidades y desafíos que se abren en el campo y los avances de la digitalización en la agroindustria para una producción eficiente y más sustentable. Sábado 15 horas por La Nación Más. Mancha de frutos rojos, agregá un poco de Vanish y mirá, su fórmula con oxígeno activo remueve las manchas más difíciles. Además, recupera 5 tonos más blancos desde la primera lavada. ¡Es brillante! Recupera el blanco que te encanta con Vanish. La familia de Frank, el pueblo de Milcaut, quiere decirle algo a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa. Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos. Disfrutando las cosas simples y auténticas. Como nos enseñaron nuestros abuelos. Acá, en Frank, nos criaron así. Sigamos compartiendo momentos de verdadero sabor. De la familia de Milcaut a la tuya. Milcaut. Mucho gusto. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de jabón para la ropa, pañales y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas saladas, chocolates y capilares. Además, 6x5 en leches funcionales La Serenísima Larga Vida por 1 litro. ¿Usás prótesis dental? Probá el nuevo Ultra Corega Máximo Sellado, que tiene un nuevo pico de precisión y bloquea hasta 5 veces más el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Volvé a disfrutar de las comidas que te gustan. Probalo. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy común que las personas que presentan sensibilidad dental también tengan algún problema en las encías. Estas dos condiciones, si no se las resuelve en el tiempo, pueden empeorar. Yo recomiendo a mis pacientes Sensodyne Sensibilidad de Encías. Es una crema de doble acción que permite aliviar la sensibilidad dental y mantener la salud de las encías. Sensodyne, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. ¿Sabías que hay una nueva forma de cuidar tus huesos? Ahora es más práctico con el nuevo shot de Ser Calci Plus. Toma uno todas las mañanas, porque aporta el 50% de calcio y vitamina D recomendados por día. Huesos fuertes con Ser Calci Plus. Es muy común que las personas que presentan sensibilidad dental también tengan algún problema en las encías. Estas dos condiciones, si no se las resuelve en el tiempo, pueden empeorar. Yo recomiendo a mis pacientes Sensodyne Sensibilidad de Encías. Es una crema de doble acción que permite aliviar la sensibilidad dental y mantener la salud de las encías. Sensodyne, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Estamos en nuestro reto Harpic, conociendo el mundo a través del inodoro. ¿Sergio? ¿Me dejarías pasar a tu baño? Ay, es que aunque esté limpio se ve viejo. Eso es sarro. Difícil de creer. ¿Cómo sarro? Si siempre limpio con lavandina. Pero eso no lo quita tan efectivamente. Probá Harpic Power Plus 10X. A diferencia de la lavandina, Harpic sí elimina las manchas de sarro y también los gérmenes. ¡Wow! Probá Harpic Power Plus 10X. Y que tu baño se vea como nuevo.
Aprovecha el especial juguetería en Frávega y Frávega.com. Hasta 50% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés, envío gratis y entrega en 48 horas en regalos seleccionados para el Día del Niño. Frávega, cerca tuyo, siempre. Nunca sabes de qué te puede dejar afuera el malestar. Alical, doble acción, doble alivio. Es defender el trabajo, es darle a los jóvenes un futuro, es avanzar de una vez. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Gracias por esperarnos, son ustedes muy amables. Hablamos tiempo atrás de la negación de la pandemia. Gente que, no quiero hacer referencia a situaciones o hechos actuales o recientemente pasados, sino en general. Hubo mucha gente que negó la pandemia y que negó la posibilidad de cuidarse y que esquivó de alguna manera las propuestas que se les hacían desde los organismos competentes o eventualmente desde la medicina comprometida en la pandemia. Y el otro extremo de esta historia son las fobias. La gente que tuvo más miedo del que correspondía o que el miedo fue desproporcionado. Vamos a hablar de esto ¿con quién? Con Claudia Borenstein, que está acá con nosotros en el piso y la recibimos, expresidenta de la Asociación Psicoanalítica, creadora además de una línea de ayuda COVID solidaria, ¿no? En cuarentena, qué interesante eso. Así es. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo funcionó la línea, hablando de línea de ayuda en cuarentena? Bueno, fue una línea que empezó, ni bien empezó la pandemia y la cuarentena en realidad, cuando nos vimos así, bueno, yo justo era presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y entonces encerrada en mi casa y encerrados todos los psicoanalistas en las casas, rápidamente dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente todos íbamos a atender a nuestros pacientes, los que estuvieran dispuestos. Al principio algunos no querían, pero poco a poco, bueno, porque era un tiempo corto, pero finalmente... Por Zoom, por teléfono, por Zoom, teléfono, sí, por videollamada, por todo lo que fuera virtual que cada uno pudiera, y nos fuimos extendiendo en todo lo virtual. Y entonces dijimos, bueno, tenemos un teléfono de la Asociación Psicoanalítica, demos el número y avisemos a la gente que nos puede llamar. Y todos los psicoanalistas, unos 200 aproximadamente, se unieron a esa red y yo atendía los llamados personalmente en mi casa prácticamente todo el día. ¿A quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes de todo el país. De todo el país. Fue impresionante la respuesta. Estábamos primero en las líneas de ayuda cuando buscabas en internet, COVID-APA. Y fue impresionante, por ejemplo, acompañar, uno ya se olvida de lo que pasó, todos los que estaban varados, ahora ocurrió de vuelta, pero bueno, todos los que estaban varados por el mundo nos llamaban y entre nosotros nos decíamos, ya tomó el avión, ya está camino a su casa, llegó a su casa, bravo, y así hicimos toda una red entre nosotros sumamente casera y atendimos, bueno, fuimos después perfeccionándonos, armamos una plataforma que sigue y hemos hecho unas 2000 consultas y el Gobierno Nacional, la Dirección Nacional de Salud Mental, nos tomó dentro de la red de emergencias. Interesantísimo. Imagínense, psicoanalistas, cómo estábamos preparados para atender angustias, yendo a tu punto, ataque de pánico. Ahora va. Claro. Bueno, ahí vamos. El miedo, la pregunta. Vamos a eso. Y las fobias. El miedo exagerado, ¿no? El miedo exagerado puede ser tóxico. Claro, en realidad era difícil saber que era exagerado. Todos estábamos aterrorizados. Claro. Y pensábamos que además era un corto tiempo y entonces que teníamos que encerrarnos. Al principio todos estábamos quietitos en las casas, hasta que empezamos a ver que la cosa se extendía. Y el miedo en realidad fue algo muy generalizado. No solo en personas que tenían fobias o que tenían tendencia al aislamiento o que tenían miedo social. Muchas personas que no tenían eso, que no tenían fobias, que no tenían miedo social, y especialmente estoy hablando de una franja que va de los 60 para arriba. Después hubo una franja muy afectada en los adolescentes que no tuvieron clases. Y los niños seguramente también. Y los niños también, con algunas diferencias, digamos,
cada franja etaria tuvo su característica. Los niños, el problema era que, ¿por qué no puedo abrazar a los abuelos? Claro. Y eso era algo muy... Miedo al contacto físico. Miedo al contacto físico, es decir, la idea de que puedes matar a un abuelo si lo abrazas es una idea terrorífica. ¿Y cómo repercutió, digamos, este miedo generalizado en cada uno de nosotros y en esas relaciones, ¿no? Esos vínculos? Y bueno, la tendencia al aislamiento fue muy grande, digamos, todavía seguimos los que no somos negacionistas, digamos, seguimos bastante aislados. Hay que ayudar a la gente que se conecte más. Ya, al principio era, bueno, haga teléfonos, videollamados, nadie quiere más eso, la gente quiere verse, obviamente, y hay que ayudar a que se vea porque la gente continúa con miedo, a que se vean las familias, a que se vean amigos, que sigan cuidándose, pero que salgan de ese encierro que duró mucho tiempo y que ha perjudicado enormemente también con enfermedades físicas. Mucha gente se ha enfermado por esto. Claudia, no me queda clara cuál es la diferencia entre las fobias, esa fobia extrema, o el miedo extremo, perdón, y la depresión. Bueno, ¿hay diferencia o es lo mismo o no lo es? No es lo mismo, pero se relaciona, porque digamos que las personas que tienen miedo al contacto pueden no tener depresión, digamos. La depresión es un cuadro bastante particular que consiste, en principio, en no tener deseos de nada. Deseos de vivir o deseos de comer o deseos de verse con gente. Es decir, es un cuadro más bien, así hablando como familiarmente, en donde la gente no tiene ganas de nada. ¿El síntoma es la angustia permanente? Y muchas veces la depresión viene con angustia y se detecta la depresión por la angustia. Es decir, que eso sí está muy asociado. Por lo tanto, digamos, mucho del tratamiento de la depresión es el tratamiento de la angustia. ¿Y el miedo cómo se asocia? Y el miedo, digamos, la gente puede no tener depresión, digamos, en relación a la fobia. Bueno, qué sé yo, no era muy apto para el contacto social, no le gustaba mucho que la gente lo toque. Era así. Quedó así, se quedó en su casa, está tranquilo, le viene fenómeno, lee, escribe. Es decir, pero ese era un grupo que tenía un problema y que no le cayó tan mal, le sentó, digamos, ¿no? Claro. Bueno, que se de besar a todo el mundo, toquetearse con todo, se acomodó bien, ¿no? Me gusta estar... Por supuesto que hubo muchos beneficios del home office, de no tener que trasladarse, así como perjuicio. Mujeres que tenían encima de home office 3 chicos encima de la cabeza. Para las mujeres fue peor, ¿no? Sí. Se dice que las mujeres incrementamos un 70% de nuestro trabajo, los hombres un 30%, algo es algo. Van llegando. Sí, va llegando. Muy bueno, algo es algo. Claudia, a ver, ¿cuál es la diferencia entre miedo y fobia? ¿Cuándo, cuánto se da cuenta uno que está con problemas? Cuando eso le molesta, porque en realidad la fobia puede ser egosintónica, que nosotros decimos egosintónica cuando vos, por ejemplo, siendo fóbico, no querés ver a nadie, pero no te molesta, estás perfecto. Pero un familiar dice, pero no sale, no se conecta con nadie. Entonces, una fobia en realidad puede... no despertar ninguna molestia a la persona que la sufre. Ser asintomática. Es uno dice egosintónica porque es sintónica con el yo. Estás cómodo con eso. Por ahí te molesta, digamos. Si te molesta porque te das cuenta que no puedes salir a ningún lado y tus amigas te dicen, pero dale, veamos. Si te hace sufrir sería, ¿no? Si te hace sufrir, exacto. Pero hay síntomas que no te hacen sufrir. Y entonces son los demás los que dicen, pero no puede ser, estás aislado, por ejemplo. ¿Y ahí me tengo que ocupar o no? O digamos que el termómetro es mi sufrimiento. Y ahí se ocupan un poco los otros. Por ejemplo, padres que dicen que sus hijos están todo el día conectados con las pantallas. Eso ha pasado muchísimo. Claro. Y ha generado mucha preocupación entre los padres. La vida social ya no es con chicos dentro de la casa, sino con un mundo de extraños dentro de una habitación de los que no saben nada y que están en todo el mundo aparte. Claudia, el otro punto es, a mí me gustaría agregar a todo esto que ustedes cuentan, y este es el otro punto, las conductas evitativas. A mí me da la impresión de que una fobia se convierte en algo problemático, en serio, cuando uno está permanentemente planificando, buscando estrategias para evitar lo que le causa la fobia. Y esto es un trabajo adicional muy importante, ¿cierto? Y sí, el fóbico tiene conductas evitativas, pero como ya te digo, puede molestarle o no, digamos, por ahí dice, bueno, a mí no me gusta... El ascensor.
El ascensor, voy por la escalera y hago ejercicio. Busca la excusa. Claro. Busca el argumento para justificar la conducta evitativa. Sí. Claro, entonces se va racionalizando el mecanismo de defensa, encuentra justificaciones y está perfecto. Entonces, el problema, digamos, que se nos presenta a nosotros como psicoanalistas es cuando nos consultan por algo. Bueno, me angustia porque mi marido sale y yo tengo miedo cuando vuelve a casa. O mis hijos se ven con amigos y la persona que padece la fobia y que convive con no fóbicos, por ejemplo. Lógico. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. No, pero me estaban avisando que Roberto que te quería hacer una pregunta, Claudia. Roberto. Hola, Roberto. ¿Qué tal? La verdad que es clarísimo. Yo me gustaría preguntarte sobre este conocido efecto cabaña. ¿Es un efecto de fobia que tienen los adolescentes, por ejemplo, cuando no quieren salir después de haber estado en aislamiento por cuarentenas, por ejemplo? Sí, ese es el nombre que se ha dado a lo que uno podría llamar como el querer volver al útero, ¿no? La casa, el útero, la cabaña, ¿no? Replegarse, digamos, consigo mismo o quizás con su familia, nada más. Pero sí, ese efecto cabaña, que además no solo los adolescentes, lo tenemos enormemente los adultos de 60 para arriba. Ellos no quieren salir de su casa. Y ahí es donde tenemos que insistir, ¿no? Pero sí, ese efecto cabaña es un efecto muy importante para los... Incluso la gente puede padecer. Quisiera salir, pero no puedo, tengo miedo. Tengo miedo de salir. ¿Cómo hago? ¿Qué realidad hay en que me pueda morir por esto, no? Terrible. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Te agradecemos mucho. Te vamos a invitar otra vez, si te lo permitís, por supuesto, no? Porque ya he perdido un poco el miedo. Ya sé menos en la cabaña. No se nota que lo dice. No tanto. Sí. Bueno, muchas gracias. Porque ahora hay gente que busca para justificar su encierro, bueno, esta vacuna no me la quiero dar porque es una vacuna, digamos, floja o poco eficaz o sin demasiadas evidencias, etcétera. Las excusas que yo he escuchado, visto, oído, etcétera, en cuanto a evitar salir de tu casa y mantener el encierro son infinitas. Habría que se podría escribir una enciclopedia con eso. Bien, lo tenemos a Roberto. Roberto que nos va a contar un poco sobre la pediatría, sobre la situación pediátrica en Estados Unidos. Bueno, la variante Delta impacta en niños. Específicamente hay una relación de aumento de los casos en pediatría en los Estados Unidos. Hubo un aumento entre el 300 y 400% en relación con lo que ha pasado con las variantes anteriores. O sea, la Delta impacta y esto es producto de que es una variante más contagiosa que replica mucho más el virus, y los niños que tienen menos receptores, al tener mayor replicación del virus, hacen más sintomatología, algunos de ellos se complican. Roberto, y se organizan. Explica por qué los niños tienen menos receptores AC2, que son los receptores del virus, y eso, volví a explicar por qué motivo es más complicado para ellos. Bueno, los niños a diferentes edades tienen menores, mientras más pequeños son, menores receptores de estos que vos siempre comentás, que la espiga del virus en la parte final tiene algo que se llama RBD y que esa es la llavecita para entrar a la cerradura. Los niños tienen menos... Exacto, tienen menos de esos receptores. Pero antes, con un virus que se reproducía poco, o se reproducía menos que los niños eran más asintomáticos, no hacían infección sintomática y no se sabía si ellos habían tenido o no la infección, pero eran menos. Ahora, con la variante Delta, tiene una velocidad de reproducción muy alta, y entonces con pocos receptores, la reproducción aumenta en velocidad y produce mayor cantidad de virus en el niño. Y entonces esa cantidad de virus en el niño produce la cascada inflamatoria de la segunda semana y produce los síntomas y las complicaciones de la segunda semana. ¿Y por qué ocurre en Estados Unidos? Última pregunta, Roberto, porque son y 28 ya.
La última pregunta es esta. ¿Por qué en Estados Unidos y no en Argentina? ¿Por qué no está ocurriendo en otros lugares del mundo esto? ¿En Italia no pasa? Bueno, está ocurriendo en los lugares donde hay variante Delta. Latinoamérica está retrasada en la introducción de Delta. Posiblemente hay varias teorías. Una es competencia con otras variantes circulantes, pero se piensa que va a llegar, y ahí llegará también el aumento en los niños. Y el segundo punto, nada más, muy pequeño, acelerador en los Estados Unidos, es que esos niños que se infectan son hijos de padres que no quieren vacunarse. Por lo tanto, el núcleo familiar es un núcleo no protegido. Vos mostraste una primera foto de una persona con una burbuja. Bueno, esa burbuja que se llama efecto de protección de capullo, es decir, el niño tiene que estar protegido hoy, al no recibir vacunas, tiene que estar protegido de su medio familiar. Eso se llama estrategia capullo, y si no se vacunan, se infecta. Roberto, volvé. Sí, volvé pronto. Te extrañamos. Muy bueno, gracias. Gracias y que la pases bien. Gracias a ustedes y que la pasen bien también el fin de semana. Feliz Día del Niño, por supuesto, para todos. Todos en el mundo tenemos algún niño en algún lugar, así que feliz día para todos. Mariana. También feliz día para todos los niños y nos vemos el próximo sábado acá a las 12 del mediodía en La Nación Más, en Más Salud.